Hola, hola, bendiciones en este martes ya, 16 de noviembre. Continuando estos relatos del capítulo 18 del Evangelio de Lucas, ayer veíamos cómo Jesús iba entrando a la ciudad de Jericó y dice que sana a un ciego que le pedía su ayuda y hablábamos de que aquel que había sido descartado iba por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios y también por su fe, por su confianza, es reintegrado, es levantado en dignidad y bueno, pues la gloria a Dios de aquello acontecido. El relato que hoy pues continúa esta secuencia en el Evangelio de Lucas es tal vez de los más conocidos que tenemos, que es justamente el relato de Zaqueo. Zaqueo era jefe de recaudadores de impuestos. Un poco de contexto rápidamente bíblico. Aquellos que trabajaban recolectando pues impuestos eran catalogados como personas pecadoras, personas casi que paganas, personas de segunda categoría según las mentalidades y criterios propiamente de principalmente los fariseos y demás. ¿Y por qué esto? Recordemos que en ese momento, en el momento en que Cristo vive, estaba el pueblo pues bajo la ocupación romana. Entonces los romanos en un grupo determinado del pueblo de Israel eran pues unas personas que estaban presionando, eran unas personas que estaban colonizando el pueblo de Dios, estaban oprimiendo al pueblo de Dios. Entonces el recaudador de impuestos claramente recolectaba el dinero para pues el imperio romano, entonces eran vistos como traidores. Aparte de eso, pues producto de su condición y de su trabajo, era muy dado en los cobradores de impuestos una cierta inclinación hacia el robo, hacia la defraudación, hacia cobrar de más y dejarse una parte para ellos, hacia aquellos a quienes le cobraban impuestos. Entonces eran pecadores muy marcados dentro del contexto del pueblo de Israel, dentro del contexto del tiempo de Cristo. Pero vean qué interesante lo que ocurre. Esta persona, reconociéndose pues como un pecador público, o por lo menos si no lo reconocía, pues el resto del pueblo se iba a encargar de hacerlo, tiene una necesidad de ver a Jesús. Y dice que él era muy pequeño de estatura, él era una persona bajita, y él, sabiendo por dónde iba a pasar Jesús, dice que él se sube a un árbol con el objetivo simplemente de verlo. Nada más quería ver al Señor. Quería, dentro de una vida que lleva reconociendo débil, necesitada, quería simplemente tener un pequeño contacto con Cristo, simplemente verle pasar. Pero Jesús, que siempre va un paso adelante y Él va más allá, y Él mira lo profundo del corazón, lo vuelve a ver y le dice: Zaqueo, baja de aquí, que hoy tengo que hospedarme en tu casa. Y aquí podemos verlo de dos realidades muy interesantes. Creo que cada uno de nosotros en algún momento de nuestra vida hemos tenido y tendremos necesidades de encuentros cercanos con el Señor. ¿Y a qué me refiero con esto? Y es muy sano y es una recomendación. En algún momento busquemos un retiro espiritual, busquemos un momento de oración en silencio, dediquemos espacios de nuestra vida para esas situaciones de alto elevación espiritual, principalmente retiros, jornadas de evangelización, cursillos de cristiandad, en fin, momentos de oraciones fuertes, grupos de oración y demás, porque todos en algún momento determinado en el trajín de nuestra vida ocupamos momentos de ese encuentro con el Señor. También por eso viene la oportunidad de congregarnos en grupos de servicio a la iglesia, en movimientos eclesiales y demás. Pero por lo menos si no estás para ir semana a semana a un grupo, al menos una vez al año, una vez cada 6 meses, incluso, qué mejor momento para encontrarse con el Señor que a través del sacramento de la reconciliación, donde Él nos ve como somos y a través y por medio del sacerdote, Él nos escucha y nos limpia de nuestros pecados. En fin, buscar momentos de ese encuentro con el Señor. Pero vean qué interesante lo que ocurre. El Zaqueo logra en primera instancia solventar esa necesidad que tenía, que era de ver a Jesús. Pero Jesús inmediatamente le dice: baja porque tengo que ir a tu casa. Que la idea de encontrarse con Cristo no se trata únicamente de una experiencia de 1 o 2 días, no. Es la capacidad de poder caminar cada día y en mi contexto cotidiano acompañado de la mano del Señor.
Y de ahí es donde empieza toda esa riqueza de este relato. Al punto de que vean qué interesante, Zaqueo dice que, producto de este encuentro, dice que él recibe a Jesús muy alegre y a pesar de las murmuraciones de la gente, porque también hay otro detalle que es digno de reflexionar, a veces sabemos personas o puede haber personas que nos molesta o que nos fijamos excesivamente en el pasado de las personas y no en lo que Dios puede hacer en ellos de aquí en adelante. Entonces hay que aprender a dejar el rencor, a dejar el egoísmo, a dejar todas esas cosas y ver que la mano de Dios actúa en quien quiere. Pero bueno, a pesar de todas esas murmuraciones, él está muy contento, o sea, producto del encuentro con el Señor, pero va más allá, no es una alegría superficial, sino un encuentro que transforma su vida, porque él justamente toma la palabra y dice, Señor, voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres, y si a alguien le he robado, le devolveré 4 veces más. Es decir, hay un sentimiento propio de conversión, porque al final es esto, o sea, todos en cada uno de nosotros podemos encontrar o tener situaciones de bastante alegría y encuentro con Dios, que puede ser, como digo, desde las actividades que hice anteriormente hasta momentos muy puntuales, el poder alcanzar una meta que teníamos, la venida de un hijo, el matrimonio, pues tantas cosas. Pero al final no podemos quedarnos únicamente con esa alegría que es propia y que es totalmente aceptada, sino la capacidad de encontrar en esos momentos el combustible para cada día ir avanzando más en el camino de la fe. De manera de que entonces la conversión propia de ese encuentro con el Señor sea verdaderamente sincera. Entonces, pidamos al Señor 2 cosas. En primer lugar, buscar esos árboles que nos permitan verlo verdaderamente. Subirnos en esos momentos espirituales que nos llenen para poder encontrarnos con el Señor. Y segundo, la fuerza para que ese encuentro transforme realmente mi vida. No es sencillo, podrán haber nuevas caídas, pero siempre la confianza de que si yo camino con Dios, su mano siempre estará para levantarme. Bendecido día y siempre seamos sal y luz para los demás.